Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde vamos a seguir trabajando con el lenguaje. En esta oportunidad, precisamente en este video, vamos a trabajar con necesidades educativas especiales. Eso quiere decir con algunas alteraciones que se producen dentro de lo que es el lenguaje oral y que requieren que en cierta forma nosotros como docentes tengamos que hacer alguna que otra adaptación a nuestra currícula para que los chicos puedan aprender de manera correcta. ¿Querés saber qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con las alteraciones de la voz, pero para que quede súper mega archi fácil de entender y además que a ustedes les quede ya un resumen que a ustedes van a pasar por escrito, nada de captura de pantalla ni nada de eso, que cuando nosotros hacemos los resúmenes por escrito, nuestro cerebro ya va procesando la información y nos va quedando guardada sin necesidad de estudiar el doble. ¿Estamos? Así que esta presentación super cool para arrancar, pero ahora va un cuadro conceptual. ¡Qué hermoso método de estudio! Y bueno, chiquis, acá como lo prometido es deuda, es que voy a explicarles en un cuadro que les va a quedar súper cool, ¿sí? Todo lo que yo les había explicado con respecto a las alteraciones de la voz. Antes tenía una virome de cactus súper copada, pero bueno, ahora no la encuentro, así que vamos a utilizar, ¡pum!, esta. Igualmente es más que nada para ir mostrándoles por dónde es que vamos más o menos, para que ustedes entiendan. Para la adquisición del lenguaje, que es toda esta flecha que vemos aquí, y aquí tenemos el lenguaje como telén, 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 lleno de flechitas, porque realmente la adquisición del lenguaje es un proceso muy largo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay variables exógenas y variables endógenas. Para estos dos componentes, que variables exógenas tienen que ver con las variables que vienen de afuera, no del cuerpo en sí, y las variables endógenas tienen que ver con el cuerpo en sí, como por ejemplo, variables exógenas es como hablan los que están cerca mío, eso puede influenciar la forma en la que yo adquiero el lenguaje, y las variables endógenas son, por ejemplo, mis propios procesos cognitivos, ¿sí? O sea, como yo como persona voy procesando esa información en mi cerebrito, obvio. Ahora vámonos a lo siguiente. Para las alteraciones de la voz, nosotros tenemos que recordar que la voz tiene ciertas características. Y las características son cuatro: la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y ahora vamos a ir viendo las de a uno. La intensidad, por ejemplo, se relaciona íntimamente con el volumen, es si hablamos fuerte o si hablamos suave, como lo que yo no hablo, por ejemplo. El tono de la voz tiene que ver con la frecuencia, eso quiere decir si nosotros hacemos sonidos graves o sonidos agudos. La duración de los sonidos depende solo de cuánto me toma a mí como persona, como individuo, porque para todos es distinto, pronunciar un sonido, como por ejemplo la A. Si yo hablo rápido, probablemente que la duración de mi sonido sea más corto. Y la gente más tranquila suele tener sonidos más largos. A. Y el timbre lo que hace es permitirnos distinguir, por ejemplo, dos sonidos que son similares. Ojo con eso. Bueno, pim, pum, pam, vamos a lo que nos compete. Nosotros tenemos, dentro de las alteraciones de la voz, tenemos estas tres que figuran acá. La primera es la disfonía, que ojo con la disfonía y la afonía, porque nosotros solemos decir cuando estamos hablando todo así, decimos yo estoy afónico, pero en realidad lo que tenemos es disfonía, porque es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, o la intensidad, el tono, el timbre por un trastorno orgánico. Eso quiere decir que puede ser por una laringitis, porque nosotros estemos enfermos de la garganta, o una incorrecta utilización de la voz que generalmente también lastima, ¿sí?, ciertos órganos que luego nos producen una disfonía. Sin embargo, la afonía es la ausencia total de la voz de forma temporal, si no seríamos mudos. La afonía es la ausencia total de voz de forma temporal, es directamente no puedo producir ningún sonido.
Y por último, la rinofonía, que no tiene que ver con la afonía, sino con la disfonía, porque nosotros sí podemos producir sonidos, pero la alteración es en la resonancia. No resuenan en la boca, sino que resuenan en la nariz. Cuando es abierta es porque tenemos un problema en el velo del paladar. Eso quiere decir que el velo del paladar está abierto. Este es un problema y si ustedes lo pueden googlear si quieren, es un problema con el que algunos bebés nacen, ¿sí? Por eso es que en vez de que los sonidos salgan por la boca, salen por la nariz, así como les estoy diciendo ahora. Y la cerrada, que es la última que nos aparece, es la que tiene que ver con una obstrucción nasal. Comúnmente nos pasa esto cuando tenemos resfríos muy, 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 muy grandes y que nosotros decimos, ay, no me puedo ni escuchar, tengo tapados los oídos. Bueno, nuestros sonidos suelen escucharse también como que salieran de la nariz, no de la boca. Hay que tener muy en cuenta que el proceso de la adquisición del lenguaje es algo que se va a llevar a cabo por, como yo les mostraba previamente, un periodo muy largo de tiempo en donde el niño tiene que aprender a utilizar su voz. Es por eso que puede cometer algunos errores que les produzcan disfonía o pueden tener algunas alteraciones físicas, ¿sí? Que necesiten entrenamiento para poder quitar esta disfonía o esta rinofonía. Recuerden que la fonía también es curable porque es de forma temporal, pero hay que buscar cuál es la causa, si tal vez necesita un médico o está ya necesitando una fonoaudióloga. Espero les haya servido nuestro video, les mando un beso enorme. ¡Mua!